Amados hermanos, continuamos en esta mañana con la serie de mensajes enfrentando los retos del siglo XXI. La codicia es el tema que nos ocupa en esta hora. Hemos titulado el mensaje Enfrentando la codicia. Padre, gracias por la bendición de estar en tu casa y usar este lugar para exponer tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra responsabilidad y pedimos que tu Espíritu sea quien nos capacite, nos dé poder, palabra, para hablar a tu pueblo en esta mañana. En tus manos ponemos este tiempo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la codicia nunca es buena. Algunos se esfuerzan por racionalizarla, por santificarla, e incluso algunos han llegado tan lejos como a hacer una teología alrededor de ella, que es sino el mal llamado evangelio de la prosperidad y correctamente llamado el falso evangelio de la codicia, ¿no? Sin embargo, la codicia es un enemigo fatal del verdadero servicio a los demás. Este es sin duda un gran reto que enfrentamos en este siglo XXI, en medio de una sociedad como la que nos ha tocado vivir, tan materialista y permanentemente insatisfecha. Esta sociedad que ha errado al lado de estar demasiado ocupada, trabajando excesivamente e intentando llenar su constante insatisfacción. Estados Unidos tiene la economía, al menos hasta hoy, aunque está amenazada de muerte, una de las economías o la economía más poderosa del mundo, pero eso trae también consecuencias. Una gran mayoría en este país vive involucrada en una carrera desenfrenada por acumular la mayor cantidad de juguetes, entre comillas, posibles. Tener y tener más cosas. Hoy tienen una y mañana quieren otra. Hoy tienen una y mañana quieren una mejor, más grande, más cómoda, de última generación. Y la gente que no conoce a Dios viven envueltos en ese engaño satánico. ¿Y por qué no? La experiencia confirma que también muchos que dicen conocer a Dios se han enamorado más de sus dádivas que de el dador. Triste, pero cierto. Y esto lleva a una pérdida fatal. La pérdida de las cosas que realmente son más importantes y que, por cierto, no tienen una etiqueta de precio, ¿verdad? Cambian esas cosas por los espejismos que aparecen en el camino de este grosero materialismo en el cual hoy se vive. Miren, en el libro de Dios, un libro tan antiguo pero con verdades tan actuales, un hombre llamado Salomón, por cierto que fue rey de Israel y además de ser rey ha sido el hombre más rico del mundo, sabía esto y lo supo desde muy temprano. Cuando joven, en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 16, escribió estas palabras: mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Si Dios no está, ¿de qué sirve todo lo que puedas alcanzar materialmente? ¿De qué sirve, dijo el Señor Jesucristo, al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Siguiendo la misma línea, Salomón, también en Proverbios, en el capítulo 16, verso 8, dijo: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y es doloroso ver cómo muchos caen en la trampa del materialismo y la codicia. De hecho, han convertido al materialismo en su propio Dios. Y como dije, también algunos que dicen amar al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Dicen amar al Señor, pero no aparece en ninguna de sus decisiones. Y si aparece, es en último lugar.
Qué triste, qué doloroso. Es todo un desafío. Y quiero invitarles a que juntos lo enfrentemos. Y para eso vamos a ver una historia de un hombre llamado Giezi, un siervo, un criado de un profeta llamado Eliseo. Su historia es trágica, sobre todo porque estaba tan cerca de un hombre de Dios y no se comportó como tal. Es la historia de un servidor codicioso. Es la continuación del relato de Naamán. Naamán, ¿se acuerdan? Aquel general sirio enfermo de lepra, que descubre la gracia de Dios, descubre que es gratis con solo pedirla y que no solo recibió la sanidad para su cuerpo, sino también para su alma. Cuando recibe la sanidad, intentó comprar esa sanidad, pero Eliseo rechazó el soborno y manda a Naamán a sumergirse 7 veces en el Jordán. Cuando sale del río, estaba totalmente sano. Hasta que no se humilló, no fue exaltado, no fue sano. Ahora, como dije, la sanidad que recibe Naamán no solamente fue externa, sino interna. Al igual que su piel, su corazón fue transformado. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, verso 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Cuando Naamán vio que había sido sanado, quiso darle un regalo al profeta. No un soborno. Ya no era un soborno, era un presente, una expresión de gratitud a este hombre de Dios por haber sido instrumento para la sanidad. Pero observen cuál fue la respuesta de Eliseo. En el verso 16, mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él no quiso. Bueno, nosotros no manejamos ciclos, no manejamos talentos en el sentido monetario. Por eso permítanme convertir este regalo en moneda actual. Naamán le estaba ofreciendo a este humilde siervo de Dios 340 kilos de plata y 68 kilos de oro. Miren en el verso 5, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Hermano, eso es más, escuche bien, más de $1,000,000 actuales. Los vestidos no eran de ninguna manera baratos, pero fueron incluidos con la recompensa original como un gesto de amistad. Ahora, imaginen por un momento el potencial para un ministerio de una suma semejante en manos de un profeta de Dios totalmente honesto. Imagínense cuánto podía haber hecho aquel profeta con ese dinero para la gloria de Dios. Pero viene la pregunta: ¿por qué entonces Eliseo rechazó los regalos de Naamán? Aunque la Biblia no lo dice específicamente, sí creemos que fue para reforzar una lección que ya Naamán había aprendido. Recuerden que él vino al profeta intentando comprar su sanidad y el profeta le dijo:
No. En el reino de Dios, todo es por gracia. No se puede comprar la salvación, no se puede comprar la sanidad. Y esa lección comenzó él a aprenderla. Es por fe, es por gracia. El haber tomado el dinero en este momento, de alguna manera podía haber puesto en tela de juicio ese mensaje. Eliseo mantuvo su ministerio claramente enfocado. Sabía que lo que había en juego iba mucho más allá de cualquier recompensa material, por lo que no permitió que ese mensaje fuera manchado por el más leve indicio de codicia. Y por eso lo rechazó. Creemos, por lo que nos cuenta la historia, que esa fue la razón, aunque no se diga directamente. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? O un entonces, como dice el verso 20. Triste leerlo, pero está en la historia. Entonces Giezi, criado de Eliseo. Con estas palabras, la historia cambia. De pie y junto a Eliseo durante estos hechos estaba su criado, mirando todo lo que había ocurrido, con una actitud distinta a la de su amo, a la del profeta, con un corazón que albergaba codicia. Sabemos por Segunda de Reyes capítulo 4 que Giezi había estado sirviendo al profeta Eliseo durante varios años. Era un hombre que había estado viviendo bajo la sombra de la grandeza de Eliseo, pero no había aprendido de Eliseo. Es triste, ¿verdad?, cuando una influencia así no es recibida. Es triste cuando la gente tiene un corazón más dispuesto al mal que al bien. Es triste cuando ven un ejemplo positivo y no están dispuestos a seguirlo. Y cuando hay un ejemplo negativo, corren rápidamente. Este fue el caso de Giezi. Y quiero que veamos el sutil y transformador poder de la racionalización. ¿Qué es racionalización? Es tratar de justificar lo injustificable. Es tratar de convertir lo negro en blanco. Es tratar de volver bueno lo que es malo. Son esa tormenta de pensamientos que una mente comienza a albergar con la intención de calmar cualquier sentimiento de culpa al hacer algo que sabe que está mal. Y en algún momento de su vida, algo torció la manera de pensar de Giezi. Leemos el verso 20 totalmente. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, fíjense sus pensamientos, comenzó a maquinar. Oh, cuán perversa puede convertirse la mente humana. Somos lo que pensamos. No podemos evitar que lleguen los malos pensamientos, pero sí podemos evitar que se queden. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Cuando leo este versículo, varias frases ganan mi atención, saltan a la vista. Y quiero que también ustedes le presten atención a ellas. La primera es esta: mi señor estorbó a este sirio Naamán.
La palabra hebrea traducida como estorbó se traduce como ha negado. O sea, mi Señor ha negado. O mi Señor ha impedido. O sea, lo que Giesi estaba diciendo era, mi amo frenó a este general de expresarle una sincera gratitud. El hombre está sano después de vivir con lepra durante tanto tiempo. El hombre solo quería darle gracias. Al negarse a recibir este regalo, mi señor, el profeta Eliseo, fue descortés. El general estaba agradecido y hasta nos animó a aceptarlo. Eliseo le impidió que hiciera lo correcto. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo trabaja la racionalización, cómo la mente es capaz de maquinar de una manera tan sin discernimiento para justificar lo que no tiene justificación, para convertir lo malo en bueno. Y esto sucede todos los días, créame. Y sucede muchas veces en cristianos que están haciendo algo que saben que no es correcto, que no va a funcionar porque no es de Dios, y lo justifican. Se engañan a sí mismos porque no pueden engañar a Dios. Mire, escuche esto. Usted puede maquinar lo que quiera y cuanto tiempo quiera, pero eso nunca hará que algo que Dios ha declarado como desobediencia deje de ser desobediencia. La revelación bíblica es claro. Lo que Dios llama pecado, no tenemos derecho de cambiarle el nombre. Pero les decía que lo veo todos los días. Cristianos que para cometer una actitud que deshonra a Dios, lo justifican. Hombres que quieren salirse de un matrimonio en el que dice que son infelices y que tienen derecho a ser felices y que la persona con la que se casaron no los hace felices. Yo he leído la Biblia muchas veces y créame, no encuentro en ninguna parte que enseñe que la infelicidad, ser infeliz en el matrimonio, es una razón para el divorcio. No lo he encontrado. Es más, he encontrado que la única razón que da la Biblia es el adulterio, la infidelidad. Pastor, pero un cristiano tiene que ser una gente feliz. Pero es que nosotros no podemos ser felices en la desobediencia. Y lo único que realmente nos hace feliz es obedecer lo que Dios dice. Es más, si ya te casaste, escucha esto. Tu meta no es ser feliz. No. Por eso, como le decía el cuáquero a su hijo, antes de casarte abre bien los ojos. Después que te cases, ciérralos. No es ser feliz. No. Tu meta ahora en el matrimonio es glorificar a Dios. Y cuando tú tienes un corazón para Dios y para su gloria, estás obedeciendo y en la obediencia hay felicidad. La llama que puede haberse apagado, Dios puede reavivarla. Pero es muy fácil tratar de encontrar. Por ejemplo, aquellos que persisten en una actitud pecaminosa, por ejemplo, con una relación que no les conviene. Saben que está mal. Una muchacha o un muchacho que comienza a coquetear con un inconverso. Pero es el único inconverso que me ha mirado. Claro. Acuérdate que vas a tener de suegro al diablo. Porque una persona sin Cristo es un hijo de Satanás. Y no lo digo yo, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No, pero él es tan bueno. ¿De verdad? No sé si me van captando lo que quiero decir. O sea, la racionalización no va a cambiar lo que Dios ha dicho.
Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, lo mejor que haces es verte en el espejo de la Biblia y aceptar lo que Dios te dice como tal. Fíjense, lo primero fue la frase, mi Señor estorbó a este sirio Naamán. Pero él sigue en el camino de la racionalización. La segunda frase que veo en el verso 20 es, vive Jehová. O sea, esto es una frase que constituye un solemne voto que invoca el sagrado nombre de Jehová. Y lo invoca de una manera muy seria. Es como si estuviera diciendo, yo garantizo que esto se va a lograr porque es la voluntad de Dios. Y no puedo fallar porque Él lo está permitiendo. ¿De verdad? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Acaso se equivocó Eliseo? Fíjense que Eliseo, pocos momentos antes había dicho, en el capítulo 5, miren lo que dijo en el verso 16. Mas él dijo, vive, fíjense la misma frase, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. La racionalización de Giezi había transformado su codicia en la voluntad de Dios para su vida. ¿No le suena esto familiar? Como cuando nosotros nos lanzamos por este camino, llegamos a convertir la voluntad de Dios, lo que claramente las Escrituras llaman pecado. De verdad sucede, hermanos. Por eso es que yo enfatizo tanto en el conocimiento de la palabra. La palabra es luz. Nos muestra el camino, nos dice por dónde tenemos que andar con seguridad. No vamos a tropezar si respetamos lo que dice la Biblia. No vamos a andar en confusión si respetamos lo que dice la Biblia. Pero si usted ignora la luz, usted va a convertirse en una presa de la confusión y la inseguridad. Por eso vas a comenzar a pensar cosas que no debes pensar y a tomar decisiones que no debes pensar. Él acababa de oír que su amo había dicho, de acuerdo con la voluntad del Señor y su poder, no voy a recibir el dinero. Sin embargo, después que la caravana de Naamán desaparece, la codiciosa mente de Giezi, del criado, comienza a ser muy creativa, convirtiendo lo malo en bueno. Podemos suponer, empleando un poco de imaginación, ¿qué más pudo haber pensado este criado? Cosas como esta. Bueno, Naamán es un hombre poderoso. Tiene millones. De no haber sido, no habría ofrecido esos regalos. Eliseo no debió haber frenado de hacer lo que su corazón le decía. Fue el Señor. Escuchen esto. Fue el Señor quien guió a este general para que nos hiciera ese ofrecimiento. Alabado sea el Señor. Pero no se detiene aquí, se vuelve aún peor. Mi amo ya tiene suficiente, pero yo no tengo prácticamente nada. Eliseo no me ha dado un aumento de sueldo en años. Le he servido fielmente y con diligencia. Bueno, él quizás no tiene necesidad de estas cosas que el Señor nos ha dado, pero yo tengo una familia que mantener. ¿Ven cómo trabaja la racionalización? ¿Y cómo se vuelve una compañera de la codicia? Quiero ser honesto, muchos de estos pensamientos que acabé de imaginar no son siempre malos. Pero en las circunstancias en que este hombre los estaba teniendo, sí eran malos. Y en eso consiste el poder de la racionalización. Se saca la verdad del contexto para llegar a conclusiones perfectamente válidas
en el momento equivocado, en el lugar equivocado, por el motivo equivocado y en la situación equivocada. Es aquellos que caen en una especie de teología vudú, supersticiosa. Señor, si tú estás en esto, por favor que ahora mismo me caiga delante un gran sapo. Era como la muchacha a la que un muchacho cristiano ya le había echado la vista, y él dice que estaba orando y dice: Señor, si esta es la joven que tú tienes para mí, que ahora mismo ella entre por esa puerta y se acerque y hable conmigo. ¡Wow! Se abrió la puerta, la muchacha entró y se dirigió al muchacho. Él quedó pero tan impactado, que en ese preciso momento le dijo: fulana, Dios me acaba de revelar que tú eres la mujer de mi vida. Ella se quedó totalmente sorprendida, lo miró y con compasión le respondió: bueno, vas a tener que esperar a que Dios me lo revele a mí. Yo no digo que Dios no se mueve abriendo y cerrando puertas, pero la voluntad de Dios para nosotros es un inmenso paquete con varios regalos. Y uno de ellos es la Biblia, la palabra. Si lo que yo voy a hacer de alguna manera contradice un principio o un mandato de la Biblia, nunca Dios estará en eso. Una buena racionalización quita la culpa para tener el permiso de actuar indebidamente. Y eso fue lo que pasó con el criado. Al final, la persona codiciosa se embolsilla el dinero sin reconocer en lo más mínimo que ha pecado. Entonces, ¿qué hubo de malo en esta actitud de Giezi? En esa racionalización. En primer lugar, su rol como asistente de Eliseo era imitar su ejemplo, su liderazgo, modelar sus acciones de acuerdo con las de su Señor, no andar haciendo cosas a sus espaldas, negando lo que él le había enseñado y creía. Eliseo había dicho: la voluntad del Señor es que no reciba nada por tu sanidad. Y Eliseo era un hombre que vivía con Dios. Si Giezi no le gustó aquello, no debía seguir apoyando el ministerio de su mentor. Su responsabilidad era decírselo y decirle: hasta aquí, no le voy a seguir sirviendo. Otro error en la manera de pensar de Giezi fue que a él personalmente nunca le fue ofrecido nada. No lo veo aquí, no lo veo. Estos regalos se lo ofrecieron a Eliseo. Giezi no tenía derecho a recibir nada. Además, sabía evidentemente que lo que estaba haciendo era deshonestidad. Porque cuando usted, para hacer algo, tiene que quebrantar otros mandatos de la Biblia, claramente usted anda en el camino de la desobediencia crasa. Y esto fue lo que pasó. Él sabía lo que estaba haciendo era deshonesto, porque deliberadamente lo llevó a mentir, a ocultar su plan a su superior. Ahora, veamos esa codicia en plena manifestación, en plena floración. El fruto de esta codicia oculta de Giezi puede verse en cinco acciones egoístas en el resto de la historia, porque cuando hay pecado, hay desobediencia. Todo lo que manifiesta es hedor de muerte. Maldad, maldad. Miren los versos del 21 al 25 en el capítulo 5. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio
Naamán, que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien. Mi señor me envía a decirte que he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Primero, siguió tras las cosas sin una sola palabra de oración. Si usted toma un camino y tiene la percepción, aunque un poco disminuida, porque su relación con Dios se ha disminuido, pero tiene todavía algo de ese discernimiento que le está diciendo, eso que estás haciendo no está bien. Y para remachar, ni siquiera has elevado una sola palabra de oración. No justifiques tal cosa con voluntad de Dios. Siguió tras las cosas sin una palabra de oración, sin pensar cómo podía afectar eso el crecimiento espiritual del sirio. Y sin ninguna preocupación por la manera como eso iba a comprometer su ministerio o la reputación de su amo. La desobediencia jamás considera las consecuencias de nuestras decisiones. Jamás considera el daño que haremos a otras personas. Esto fue egoísmo en acción, desde el principio hasta el fin. Pero sigue allí. Segundo, inventa una mentira muy bien pensada para sacarle el dinero a Naamán e incluso para dejarlo sintiéndose más espiritual por ello. O sea, una especie de manipulación. Esto suena muy parecido al trabajo que hacen hoy los mercaderes de la religión, tomando textos fuera de contexto y creando toda una teología de la avaricia, manipulando a la gente para que se vacíen los bolsillos y sus cuentas bancarias y no se sientan mal por eso, sino que se consideren espirituales. La verdad es que Eliseo no lo había mandado. La verdad era que no había ningún hijo de profeta necesitado. La verdad era que los regalos eran para él y solo para él. Él utilizó su cargo, utilizó su relación, su asociación con un grande y santo varón de Dios para manipular a esa mente, llevándola a hacer una cosa nada espiritual. Pagar por la sanidad gratuita que el Señor le había dado. ¿Se dan cuenta el daño que estaba haciendo este criado? Tercero, recibe de Naamán lo que no le pertenecía a él. Cualquier regalo habría pertenecido justamente a Eliseo. A él se lo habían ofrecido. Además, Naamán pensó que los regalos eran para 2 jóvenes, hijos de los profetas que se estaban muriendo de hambre. Sería como si alguien le pidiera a usted dinero para apoyar orfanatos en el extranjero que no existen. Y luego se embolsilla el dinero que usted da de buena fe. Por donde quiera que uno lo vea, hermano, Giezi robó descaradamente. Cuarto, ocultó sus acciones del profeta Eliseo. Fíjense, cuando hay un pecado, cuando hay una mentira, tienes que cubrir esa mentira con otra mentira. Y es una espiral descendente, sin freno. Cuando es un camino pecaminoso, tienes que seguir usando el pecado uno tras otro. Los servidores de Naamán llevaron el botín hasta la colina que estaba al frente donde vivían Giezi y Eliseo.
tomó el dinero de sus manos, pronunció una bendición que sonaba piadosa, despide a los hombres, deposita lo que se había robado en su casa donde nadie se diera cuenta. Quinto, su mentor le pregunta dónde había estado y él, sin la más mínima culpa, le miente. A veces acudimos a la mentira con una facilidad tremenda. Y cuando tenemos que acudir a la mentira para sostener algo que hemos hecho, eso que estamos sosteniendo es desobediencia. Y nosotros no creemos que el fin justifica los medios. Eso solo se le ocurrió a Maquiavelo. Miren lo que dice el verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, ¿tu siervo no ha ido a ninguna parte? O sea, el servir a alguien como asistente, especialmente si la influencia de esa persona es amplia, exige una lealtad absoluta. Y aun cuando esa persona no esté presente, debido a la confianza que tiene en usted, su integridad debe ser permanente. Si usted encuentra razones que le impidan serle leal, entonces sepárese, márchese. Ahora, hermanos, quiero que vean los efectos de la codicia y la esperanza de arrepentimiento. Versos 26 y 27. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar platas y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, también podría poner ahí, por tonto, ¿verdad? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué tremendo mal negocio hizo este hombre. Eliseo era un profeta de Dios, un poderoso vidente. Tratemos de imaginar la escena por un momento. El asombro de Giesi al escuchar a Eliseo hacerle esa pregunta y desenmascararlo. El pecado que tanto se había empeñado en ocultar era ahora expuesto. Era un libro abierto para el hombre al que él más admiraba. Imaginen su asombro, imaginen sus sentimientos de fracaso. Él era para Eliseo lo que éste había sido para su maestro, Elías. Imaginen lo aterrorizado que estaba. El anuncio de juicio a través de la lepra que tenía Naamán. La misma enfermedad por cuya sanidad otro hombre estuvo dispuesto a pagar millones. Imaginen su vergüenza. Ese es el camino de la desobediencia. Al final vas a llegar a tu destino. Y todos serán testigos de las consecuencias. Quizás aquellas que estuviste tratando de ocultar por tu racionalización en justificar lo injustificable. Quiero concluir con 4 urgentes desafíos. El mensaje se llama Enfrentando la codicia y eso es precisamente lo que estos 4 desafíos nos hacen. Primero, hermano querido, tenga mucho cuidado con sus pensamientos. Tenga mucho cuidado con su imaginación. A veces se suele convertir en algo sumamente creativo. Una imaginación activa es un terreno fértil para que un deseo se convierta en codicia. Y por cierto, la codicia no solo tiene que ver con codiciar dinero. Se puede codiciar a una persona. Se puede codiciar el cuerpo de una persona. Se puede codiciar una posición. Se puede codiciar, podríamos mencionar muchas cosas. Las personas creativas tienen una imaginación sorprendente. Pero ese hecho tiene un lado muy perverso.
La misma creatividad que las ayuda a tener sueños maravillosos puede inventar fantasías destructivas. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que echamos en nuestra mente, con lo que miramos, con lo que escuchamos. Eso fue lo que hizo Giezi. Aparentaba servir a Eliseo e incluso se refería a él como su siervo, pero en el secreto mundo de su imaginación se olvidó de su verdadero papel. Permitió que la codicia desplazara a su ministerio y lo despedazara. Ten cuidado con lo que piensas. Segundo, la racionalización hace menos malos a los pecados, especialmente al pecado de la codicia. Pero no importa cuánto la usemos, no va a cambiar lo que ya Dios ha dicho. Racionalizar es dar una motivación digna y aparentemente buena a una mala conducta. Y créanme, cuando esto se usa mucho, la gente suele perfeccionarse en esta práctica indecorosa. Repito, en los años que llevo de pastor he escuchado las más ingeniosas racionalizaciones para justificar un estilo de vida licencioso. Incluso hay quienes la practican y para practicarla llegan a apelar a la misma Biblia para tratar de encontrar algo que justifique hacer lo malo. Por ejemplo, el caso de aquel que decide o aquella dejar a su cónyuge para irse tras una relación prohibida. Cuando la Biblia se usa mal, puede llegar a decir lo que cualquiera quiera que diga. Por eso hay reglas. Eso es lo que se llama hermenéutica. Hay reglas de interpretación bíblica que deben ser respetadas. Un borracho va a encontrar base en la Biblia para justificar sus borracheras. Ya saben cuál es el texto lema o el pasaje lema de los borrachos. Jesús convirtió el agua en vino. Mira, en la Biblia está. O aquel que se cree una especie de Salomón o de David, ¿verdad? Que una mujer no le es suficiente y entonces, bueno, pero los reyes, David, Salomón, tenían tantas mujeres y concubinas. Yo solo tengo una después de mi esposa. Sí, pueden retorcer las escrituras, como dice Pedro, para su propia perdición. Por eso hay reglas que hay que respetar. No tomes un texto fuera de contexto. Mira lo que dice la Biblia en toda la escritura. Considera la revelación progresiva. Ve si es un mandato. Es verdad, la Biblia habla de lo que hizo David y Salomón, pero nunca lo justifica. Simplemente lo presenta como una realidad triste. Todos estos que tuvieron tantas mujeres y tantas concubinas tuvieron muchos problemas. Muchísimos. Usted va al Nuevo Testamento y dice cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En el comienzo mismo Dios creó un hombre y creó una mujer, un solo hombre y una sola mujer. Pero lo menciono porque ya les digo de que los hay, los hay. Este tipo de persona no lee la Biblia para nada, solo cuando quiere justificar algo malo. Bueno, de hecho, ustedes saben que hay sectas que usan la Biblia. Pero hacen exactamente lo mismo que hizo Satanás cuando fue a tentar a Cristo. Sacan el texto fuera de contexto. Estas personas se han vuelto expertas en el autoengaño como resultado de la práctica reiterada, por lo que el pecado puede llegar a volverse para ellos algo bueno, incluso beneficioso. Tercer principio. Decida mantener totalmente al descubierto todas sus actividades. No deje espacio para el engaño. Sea totalmente transparente en todas las cosas que haga. Eso hará que usted
no se sienta tentado al engaño a sí mismo y también en la tentación de engañar a otros. Cuarto, examine su motivación. Llámela codicia cuando lo sea y confiésela. Llame pecado lo que es pecado y dígale a Dios que usted lo reconoce. El entender que usted es culpable de algo tan feo como la avaricia, teniendo a veces que reconocer que la disimuló con un barniz de espiritualidad, exige un gran conocimiento de uno mismo y mucha valentía. Sin embargo, no hay otra forma de enfrentar este pecado de la codicia que no sea llamándolo por su nombre, reconociéndolo y encontrando el perdón de Jesucristo. De hecho, no hay manera de poder enfrentar ningún pecado si no se acepta como tal y se reconoce como tal. Por lo visto, Giesi se arrepiente, pero las consecuencias las tuvo que arrastrar toda su vida. De acuerdo con la ley hebrea, podía continuar sirviendo como asistente de Eliseo porque su piel se había vuelto completamente blanca. Levíticos 13, versos 12 y 13, establece que si la piel del leproso se vuelve blanca, las restricciones no son iguales que si hubiera seguido esa lepra de otra manera. Más tarde estuvo delante del rey Jorán como siervo de Eliseo. Fue restaurado a su ministerio, pero su piel blanca y escamosa se quedó con él. Eso le iba a estar recordando para siempre su pecado. Eso le iba a estar recordando para siempre tres imágenes mentales. El rostro del sirio, cuya fe dañó, la decepcionada mirada de su amo Eliseo, a quien había perjudicado, y el horrible día que enfrentó la codicia. Perdona a Dios sin lugar a dudas, pero no borra las consecuencias. Si usted irresponsablemente decide lanzarse en una autopista a toda velocidad y en esa locura tiene un accidente y mata a una persona o usted queda incapacitado en un sillón de ruedas para toda la vida, usted puede pedirle perdón a Dios por lo que hizo, Dios lo va a perdonar, pero ¿sabe qué? Va a seguir en ese sillón de ruedas toda su vida. Y la vida que cegó por su irresponsabilidad no la va a poder devolver. David fue perdonado sin lugar a dudas, pero tuvo toda su vida que arrastrar con las consecuencias de su pecado. Quiero terminar una vez más recordando el peligro de la codicia. Séneca tenía razón al decir, el dinero todavía no ha hecho a nadie rico. Leamos las palabras de un hombre sabio, el mismo Salomón. Dice en el libro de Eclesiastés, quiero que leamos allí, en el capítulo 5, verso 11 y verso 12. Cuando aumentan los bienes, alguna gente piensa, bueno, si tengo un aumento de sueldo, voy a vivir más holgado, ¿no? Bueno, los aumentos son necesarios, pero no te engañes, miren. Cuando aumentan los bienes, ¿qué? También aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Verso 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. En otras palabras, a más dinero, más personas. A más personas, más preocupaciones. A más preocupaciones, menos tranquilidad y menos sueño. Honestamente. ¿Eso es realmente disfrutar de la vida? ¿Es eso realmente riqueza genuina?
La riqueza verdadera es la que nos viene de la mano generosa de Dios, que incluye grandes bendiciones espirituales. Su promesa para nosotros es satisfacer nuestras necesidades. Y si soberanamente determina darnos más, seamos agradecidos. Pero que jamás se nos olvide que lo importante es el dador, no sus dádivas. ¿Quieres realmente ser rico? Entonces lo primero que tienes que hacer es cambiar de reino. La palabra de Dios dice en Mateo, en el capítulo 6, verso 33, Mateo, capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué todas estas cosas? Bueno, lo que había estado hablando antes en el contexto, las necesidades, comida, bebida, vestirse. Por eso es que es necesario analizar un texto a la luz de su contexto. ¿Es Jesucristo verdaderamente el Señor de tu vida? Y no solo tu Salvador. ¿Está en tus decisiones? ¿O está compitiendo con Él un ídolo de tu propia imaginación? Sí, porque algunos, dice la Biblia, para algunos la riqueza es como una ciudad fortificada en su imaginación. Porque cuando viene el mal, solo Dios te puede proteger. Solo Él. Que Dios nos ayude a enfrentar este pecado y a vivir para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.